¿Alguna vez te has detenido en medio del bullicio de la vida para preguntarte si después de todo lo vivido, los triunfos alcanzados, las heridas sufridas, los caminos recorridos, aún hay algo más, algo que verdaderamente tenga valor eterno? Hoy quiero invitarte a mirar con nuevos ojos un libro que no se conforma con respuestas fáciles, el libro de Eclesiastés. No es solo un texto antiguo, es un llamado a examinar lo profundo del alma, a preguntarnos por el sentido de cada paso que damos bajo el sol. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar podría transformar la manera en que ves tu existencia y lo que realmente importa en ella. No te guardes esta reflexión en silencio. Si en algún momento Dios toca tu corazón, si alguna palabra resuena como una verdad olvidada, compártela. Haz que esta semilla de esperanza llegue también al corazón de alguien que lo necesita. En los primeros versículos del capítulo 1 de Eclesiastés se nos abre un panorama que nos transporta a un tiempo de profundos cambios en la historia de Israel. No era un periodo cualquiera, era una época de tensiones políticas, de ciudades en expansión, de ideas extranjeras que penetraban los muros y los mercados. Era un tiempo donde las caravanas traían más que bienes, traían preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué debemos conservar? ¿Hacia dónde nos lleva esta búsqueda incesante de poder, de sabiduría, de riquezas? Imagina a las familias reunidas en sus hogares al caer la noche, compartiendo relatos al calor del fuego. Imagina a los ancianos recordando los actos poderosos de Dios, mientras los más jóvenes preguntaban si la vida tenía un propósito más allá del trabajo diario y el éxito aparente. En los palacios se celebraban banquetes, pero en los corazones se albergaban inquietudes. Algunos veían llegar a la ciudad tesoros traídos de tierras lejanas, y otros se preguntaban cuánto tiempo durarían antes de desvanecerse como el polvo, porque incluso en medio de la abundancia había un susurro que recorría las calles. ¿Para qué sirve todo esto si un día no estaremos aquí para disfrutarlo? Fue en medio de ese torbellino de contradicciones donde nació Eclesiastés, un libro que no se aleja del dolor ni del cuestionamiento, un mensaje que atraviesa los siglos con una voz honesta, que no disfraza el cansancio humano ni el sinsentido de muchas luchas. ¿De qué sirve correr si no sabes hacia dónde vas? ¿De qué sirve llenar tus manos si tu alma está vacía? Eclesiastés no nos da una respuesta fácil, pero sí nos dirige hacia lo que perdura. Nos recuerda que todo lo humano es pasajero, pero que hay uno que permanece para siempre. Esa es la clave. Cuando toda obra del hombre se desvanece, la palabra de Dios sigue firme. Muchos creen que Salomón fue el autor de estas líneas, y no es de extrañar. En 1 Reyes 3:9, él mismo le pide a Dios discernimiento para gobernar bien a su pueblo. No pidió riquezas, ni fama, ni victoria sobre sus enemigos. Pidió sabiduría. Y es esa misma sabiduría la que resuena en cada frase de Eclesiastés. No es sabiduría humana, sino aquella que nace del temor reverente a Dios. Y esa sabiduría sigue estando disponible hoy. En medio de un mundo que corre sin rumbo, donde la verdad parece relativizarse y el alma se cansa de tanto buscar sin hallar, la voz de Dios nos llama. ¿Estás dispuesto a escucharla? ¿Estás dispuesto a detenerte, mirar al cielo y decir: Señor, muéstrame lo que realmente importa? Porque al final del día no serán nuestros títulos, ni nuestras posesiones, ni siquiera nuestras buenas intenciones lo que nos sostendrá. Será la gracia del Señor. Será su misericordia renovada cada mañana. Será la certeza de que aunque todo lo demás pase, su amor no cambia. A lo largo de la historia, Dios ha colocado su sabiduría en los corazones de hombres y mujeres que ejercieron influencia en lo más alto del poder. En las cortes antiguas no era extraño ver
que la fe y la política caminaban de la mano, y que el trono no solo dictaba leyes, sino también sostenía la responsabilidad sagrada de guiar al pueblo según la voluntad de Dios. El líder que se sentaba en ese lugar elevado tenía que discernir entre el bien y el mal, navegar entre decisiones judiciales y desafíos del alma nacional. No bastaba con ser fuerte, debía ser sabio. No bastaba con ser estratégico, debía ser temeroso del Señor. El libro de Eclesiastés podría haber brotado de ese contexto, donde las paredes decoradas con tapices eran testigos de decisiones que afectaban no a cientos, sino a miles de vidas. En esos salones se reunían sabios que no solo hablaban de tratados o fiestas religiosas, sino también de cómo mantener la unidad en medio de tribus divididas. Pero el autor de Eclesiastés fue más allá. Él no se conformó con recopilar reglas prácticas ni consejos de gobierno. Su mirada traspasó el protocolo y la apariencia para ir directo al alma humana. Es como si ese hombre, tras alcanzar todo lo que el mundo puede ofrecer, riquezas, respeto, halagos, se mirara al espejo del alma y descubriera que aún faltaba algo, un vacío que ni la gloria ni el poder podían llenar. Sus palabras resuenan como un eco sincero del corazón que ha probado cada fuente y aún tiene sed. Este tono no es de queja, sino de honestidad. No es de derrota, sino de búsqueda. Es la voz de quien ha caminado por los jardines del éxito, pero regresa sabiendo que sin Dios todo es vanidad. Muchos lectores ven en ese aparente desencanto una señal de madurez espiritual, porque no hay sabiduría más profunda que aquella que reconoce los límites de todo lo humano. El autor no se esconde detrás de fórmulas simplistas ni de respuestas prefabricadas. Más bien, nos lleva de la mano por preguntas que atraviesan generaciones. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que realmente permanece? Estas no son inquietudes modernas. Son las mismas que han tocado el corazón del ser humano desde el principio. Y Eclesiastés no las evita, las abraza. En el capítulo 2, del versículo 1 al 3, vemos el relato de quien buscó satisfacción en placeres, en proyectos, en vino y festividades. Pero al final quedó claro que la búsqueda del propósito no es un juego intelectual, sino una lucha del alma. Porque no hay conquista que apague la angustia de no saber para qué vivimos. No hay logro que compense el no entender hacia dónde vamos. El sabio observa que el brillo de la fama se apaga, que la memoria de los hombres es frágil y que las obras del presente serán olvidadas mañana. Frente a eso, uno podría rendirse al pesimismo. Pero Eclesiastés elige otro camino, el de una contemplación honesta, sobria, casi melancólica, sí, pero también esperanzadora, porque al reconocer la finitud se despierta una sed por lo eterno. Y esa sed, querido oyente, solo puede ser saciada por Dios. No se trata de rechazar la alegría ni de condenar el disfrute. El texto no demoniza la risa ni las bendiciones cotidianas. Lo que nos advierte es que sin un propósito mayor, todo placer es pasajero y toda fiesta se disuelve como el humo. La verdadera plenitud no está en el banquete, sino en aquel que lo provee. Por eso, el autor nos guía a mirar más allá del momento, más allá de lo visible, y nos invita a descansar en una sabiduría que viene de lo alto. En vez de ofrecer fórmulas vacías, Eclesiastés nos ofrece verdad. En vez de adornar la realidad, la desnuda con gracia. Y es en esa transparencia donde muchos corazones encuentran consuelo. Porque cuando todo pierde su sabor, cuando las conquistas ya no brillan como antes, es ahí donde la voz de Dios se hace más clara. Yo soy el sentido que buscas. Yo soy la fuente que no se seca. Ven a mí y nunca más tendrás sed. Hay momentos en la vida en que uno se detiene y se pregunta, ¿vale la pena
todo lo que estoy buscando. No hablo de cosas pequeñas ni de las distracciones del día a día. Hablo de esa búsqueda que consume el alma, el deseo de tener sentido, de dejar huella, de ser algo más que un suspiro en la historia. Y cuando uno lee las palabras del autor de Eclesiastés, algo se despierta. No es una tristeza sin remedio, sino una inquietud santa. Es como si Dios nos llevara de la mano hacia una verdad que siempre estuvo allí, esperando ser vista. El autor no esconde su lucha. Él mismo caminó por senderos de abundancia, de sabiduría, de obras majestuosas, y sin embargo, al final de todo, se encontró con un eco que repetía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:14. Esta palabra, vanidad, no es un simple adorno literario. Es un espejo que nos revela cuán frágil puede ser el esfuerzo humano cuando está desconectado de Dios. ¿Qué valor tienen los aplausos si desaparecen al caer el sol? ¿Qué durabilidad tienen las riquezas si se desvanecen como el rocío? Imagínate al mercader que en su tienda presume sus tesoros y de repente una tormenta, una guerra, una traición y todo se va. O al gobernante que erige su trono con orgullo, pero que no puede evitar que otro lo derribe. Así es la vida cuando se construye sobre arena. Así es cuando el corazón se aferra a lo temporal creyendo que será eterno. Pero Dios nos habla incluso desde la fragilidad. Él nos despierta con estas palabras no para destruirnos, sino para dirigir nuestra mirada hacia lo que no se marchita. La vanidad que describe Eclesiastés no es una condena sin esperanza. Es una campana que suena para llamarnos a despertar. Cuanto más el autor repite vanidad, más sentimos la urgencia de buscar algo más profundo, más sólido. No se trata de despreciar lo bueno de esta vida, sino de ponerlo en su lugar. No es el trabajo, ni la familia, ni las posesiones lo que nos salva, es Cristo. Solo en Él encontramos el propósito que el alma tanto ansía. Y entonces llega el capítulo 3, y con él, ese pasaje que ha consolado a generaciones. Todo tiene su tiempo: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Eclesiastés 3:1-8. Qué hermoso saber que Dios no improvisa, que cada etapa tiene su momento, que Él gobierna sobre las estaciones de nuestra existencia. Tú y yo no estamos perdidos en un caos sin sentido. Estamos siendo guiados por un Dios que escribe la historia con propósito. A medida que pasan los años, lo comprendemos con más claridad. Aquellos días de juventud, cuando pensábamos que el tiempo era infinito, quedan atrás. Ahora, con cada arruga, con cada despedida, comprendemos mejor la brevedad de la vida. Y en esa brevedad, la pregunta vuelve: ¿qué estoy llevando conmigo que permanecerá? Porque hay recuerdos que se desvanecen, logros que nadie menciona, pero también hay frutos del Espíritu que duran para siempre. En tiempos antiguos, los campesinos marcaban sus años por las cosechas. Los pueblos celebraban las fiestas sagradas y todo giraba en torno a un calendario que hablaba de orden. Hoy vivimos a otro ritmo, pero la verdad sigue siendo la misma. Todo pasa, todo cambia. Nada de lo que el mundo ofrece puede garantizar seguridad eterna. Las casas más fuertes pueden caer. Los planes más bien trazados pueden derrumbarse. Y entonces aparece la voz del Señor, suave pero firme. No pongas tu esperanza en lo que perece. Ponla en mí, porque solo en Dios hay roca firme. Solo en Jesús hay salvación. Él no pasa, Él no cambia, Él no decepciona. Y cuando todo a tu alrededor parezca desvanecerse, su palabra seguirá siendo lámpara a tus pies. Su gracia seguirá siendo suficiente. Su amor seguirá siendo ancla en medio del mar. Hoy quiero invitarte con todo mi corazón a mirar más allá de lo visible, a reconocer que nada de lo material puede llenar el vacío del alma, a rendirte no
ante el cansancio de la vida, sino ante la cruz del Calvario. Allí donde todo parecía perdido, comenzó la verdadera victoria. Allí, en medio del dolor, floreció la vida eterna. No esperes a que todo se derrumbe para buscar al Señor. Hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. ¿Estás dispuesto a dejar atrás la vanidad para abrazar la verdad? ¿Estás listo para confiar en aquel que sostiene los tiempos en sus manos? Él te espera. Su misericordia es nueva esta mañana. Su espíritu te llama con ternura. Y si abres tu corazón, conocerás una paz que no se acaba con las estaciones. Hay riquezas que se levantan como torres, pero al final no pueden acompañarnos más allá del umbral del tiempo. Por mucho que intentemos atrapar la eternidad entre las manos, por más monumentos que edifiquemos o palabras que dejemos impresas, el reloj no se detiene. Cada segundo sigue su curso. Y esa realidad, lejos de asustarnos, debería llevarnos a despertar. ¿Estamos invirtiendo nuestras fuerzas en lo que realmente tiene valor? ¿O seguimos persiguiendo sombras que se disipan al amanecer? El libro de Eclesiastés no nos ofrece un consuelo ilusorio. Nos confronta, nos llama a vivir el presente con humildad y gratitud, sin pretender que nada cambiará, porque todo cambia, todo pasa. Y el alma que reconoce esa verdad empieza a buscar lo que permanece más allá del polvo de los días. Cuando uno comprende que esta vida es un soplo dentro de un ciclo eterno, también aprende a mirar cada estación con intención. El invierno no es castigo, la primavera no es gloria, todo tiene su propósito y Dios está en medio de todo. La fugacidad entonces no es una amenaza, es una invitación, una llamada del cielo a descubrir la hermosura que se esconde en lo pasajero. Eclesiastés 2:23 declara una verdad que muchos conocen en carne propia, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. ¿De qué sirve trabajar sin descanso si el alma no encuentra reposo? ¿De qué sirven los logros si el corazón sigue vacío? Muchos de los que llegaron a la cima, que acumularon triunfos y fueron admirados por multitudes, confesaron en secreto que había un vacío que nada podía llenar. En tiempos antiguos, el trabajo no era solo esfuerzo físico, era también preocupación constante. Los campesinos, los artesanos, los funcionarios, todos luchaban por sobrevivir, por mantener la dignidad. Incluso los ricos, rodeados de sirvientes y posesiones, no podían escapar a la ansiedad que genera un mañana incierto. Y así, Eclesiastés nos muestra una tensión que aún hoy vivimos. El trabajo puede ser digno, y lo es. Puede traer satisfacción, claro que sí. Pero también puede transformarse en un peso insoportable cuando se convierte en el centro de todo. Hay quienes gastan sus días planeando cómo crecer, cómo acumular más, y sus noches en desvelo, temiendo perder lo que han ganado. Y cuando finalmente lo logran, descubren que ese tesoro no les da la paz que anhelaban. La historia se repite. Castillos que se alzaron con esplendor cayeron en el olvido. Fortunas que se pasaron de manos terminaron en ruinas. Nombres que adornaban estatuas se perdieron entre las generaciones. Eclesiastés nos empuja a reflexionar. ¿Vale la pena dedicar cada aliento a cosas que pueden desaparecer en un instante? ¿No será mejor buscar aquello que no se marchita con el tiempo? El equilibrio es necesario. Es bueno trabajar con excelencia, pero si ese esfuerzo está motivado solo por el deseo de reconocimiento o poder, podemos perder el alma en el camino. El verdadero sentido no se encuentra en los trofeos, sino en saber que cada acción nace de un corazón lleno de propósito eterno. El trabajo, cuando está alineado con la voluntad de Dios, se convierte en un canal de bendición. No es un ídolo, es un instrumento. Por eso, el autor de Eclesiastés
También escribe en el capítulo 8, versículo 15: por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre. A simple vista, este consejo puede parecer una contradicción, pero no lo es. Es un recordatorio. A pesar de la incertidumbre, hay gozo que viene del cielo, y ese gozo no es pecado. Al contrario, es un regalo de Dios. Dios no nos creó para vivir esclavizados por la ansiedad. En la cultura del antiguo Israel, las fiestas, las canciones, los banquetes eran parte de la vida. Daban alivio, traían luz a los días difíciles. Pero incluso allí, el autor nos advierte: no pongas tu esperanza en la alegría superficial. No creas que el entretenimiento o el placer momentáneo pueden sanar heridas del alma. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Él llena el corazón de paz verdadera. Eclesiastés no nos lleva a una resignación amarga, sino a una entrega consciente. Nos guía a reconocer que debajo del sol todo es vanidad, a menos que esté fundado en el cielo. Hoy tú puedes elegir, puedes seguir persiguiendo el viento, o puedes volver tu mirada a aquel que tiene palabras de vida eterna. ¿Estás listo para confiar en Él? ¿Estás dispuesto a rendir tus planes y encontrar descanso en sus promesas? Hay momentos en los que el alma necesita reír, celebrar, descansar. Dios no nos creó para la tristeza constante, sino para vivir con gozo genuino. Pero también es cierto que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que nos divierte edifica el corazón. El gozo, cuando se desconecta del propósito eterno, se convierte en un espejismo que desaparece al amanecer. Lo que comienza como placer, si no tiene raíz en algo más profundo, termina dejando un vacío. Por eso, la verdadera alegría no se mide por la euforia del momento, sino por la paz que permanece cuando la fiesta termina. No se trata de vivir como ermitaños, ni de rechazar la bendición de disfrutar lo bueno. Al contrario, se trata de abrir los ojos para ver que hay un equilibrio sagrado, reír sin olvidar que el alma también necesita silencio, celebrar sin perder la brújula de lo eterno. Porque la vida no es solo descanso ni solo trabajo, sino una danza entre lo que nutre el cuerpo y lo que fortalece el espíritu. Cuando uno aprende a valorar lo legítimo, la risa honesta, el descanso bien ganado, la belleza de una comida compartida con gratitud, entonces también entiende que el verdadero deleite no se encuentra en el exceso, sino en la gratitud. Y esa gratitud nos devuelve a aquel que es la fuente de toda buena dádiva. Así, el entretenimiento deja de ser un escape y se convierte en alabanza. La diversión deja de ser evasión y se transforma en un acto de adoración. Muchos, al leer estas verdades, sienten un llamado a mirar el ocio con nuevos ojos, ya no como una excusa para huir de sus responsabilidades, sino como un espacio donde el alma puede recobrar fuerzas si está anclada en la fe. El corazón humano fue hecho para más que banquetes y carcajadas. Fue hecho para encontrar sentido, redención y propósito en todo lo que hace. Y es allí donde la sabiduría se revela. No excluye el placer, sino que lo purifica, lo encamina, lo llena de propósito eterno. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículos del 10 al 12, nos ofrece una advertencia clara. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El texto no condena la riqueza en sí misma, pero sí denuncia el corazón que la adora. Quien vive persiguiendo la abundancia, pronto descubre que esa carrera no tiene línea de llegada. La ansiedad, el insomnio, el temor a perder lo acumulado, o sea, son cadenas que atan incluso al más próspero. Y no es solo un mensaje para los ricos, también habla a quienes viven en carencias, esperando que un día el oro los salve de sus penas. Pero el mensaje es claro:
Ni la abundancia compra la paz, ni la pobreza garantiza humildad. En tiempos antiguos, como los que describe Eclesiastés, las diferencias sociales eran marcadas. Unos vivían entre lujos, otros apenas sobrevivían de la tierra, pero el alma de ambos podía sufrir el mismo tormento si su esperanza no estaba puesta en Dios. La verdadera riqueza no se mide por el tamaño del terreno o el número de posesiones, sino por el descanso interior. Hay hombres con mucho que no duermen tranquilos, y hay otros con poco que se acuestan en paz, porque su tesoro está en el cielo. El Señor no mira lo que llevamos en los bolsillos, sino lo que abunda en el corazón. El libro nos empuja a poner las cosas en su lugar. El dinero es útil, claro está, es una herramienta, pero nunca debe convertirse en ídolo. Cuando el alma aprende a ver las posesiones como recursos que Dios pone en nuestras manos para bendecir a otros, entonces se libera del afán, del miedo, de la codicia. Y no, la pobreza tampoco es idealizada. Nadie debe glorificar la falta. Pero sí se nos llama a reconocer que vivir esclavos del deseo insaciable es más triste que vivir con poco y con fe. Al final del camino, el equilibrio vence. Porque el valor de la vida no se mide por monedas, sino por la luz que la llena. En el capítulo 7 de Eclesiastés, versículos del 5 al 7, encontramos consejos prácticos: escuchar reprensiones, moderar nuestras emociones, alejarnos de la corrupción. No son simples reglas, son faros que iluminan cada paso, porque la sabiduría de Dios no es solo para pensarla, es para vivirla. Ella guía decisiones, forma carácter y nos muestra que, incluso en lo cotidiano, podemos caminar como hijos de la luz. Hay muchas decisiones en la vida que parecen pequeñas a los ojos del mundo, pero que, en realidad, trazan el camino de nuestra eternidad. El Señor, en su infinita sabiduría, nos llama a caminar con prudencia y con valentía. No se trata de elegir entre una o la otra, sino de abrazar ambas, como dos alas que nos permiten volar hacia una vida en obediencia y discernimiento. En los días antiguos de Israel se valoraban profundamente las palabras de aquellos que caminaban con Dios y conocían las Escrituras. Las familias acudían a ellos para recibir consejos sobre disputas, sobre el matrimonio o incluso sobre cómo sembrar y cosechar. Y entre esos sabios, la voz del autor de Eclesiastés se alza como una trompeta en el desierto, recordándonos que la verdadera sabiduría no está en discursos complicados, sino en cómo vivimos cada día, en cómo respondemos cuando somos provocados, en cómo hablamos cuando hay tensión, en cómo actuamos cuando nadie nos ve. La paciencia, dice la palabra, es una muestra de sabiduría. Cuando reaccionamos con ira, cuando levantamos la voz sin pensar, estamos revelando necedad en nuestro corazón. Pero cuando esperamos, cuando guardamos silencio a su tiempo, cuando oramos antes de responder, evitamos heridas que muchas veces no pueden deshacerse. Puede que los tiempos hayan cambiado, que hoy todo parezca urgente, pero el principio sigue siendo el mismo. El que actúa con calma y oración verá el fruto de decisiones maduras. El que se apresura recogerá espinas de su propia impaciencia. Y hay algo más que Eclesiastés nos enseña con claridad: el valor de recibir corrección. ¿Cuántas veces preferimos palabras dulces que no nos edifican antes que una exhortación que nos transforma? Es más sabio aquel que acepta una reprensión con humildad que quien vive buscando aprobación vacía. Porque muchas veces detrás de una palabra fuerte se esconde un amor sincero, un deseo de vernos crecer y cambiar. Dios usa a las personas a nuestro alrededor para hablarnos, para mostrarnos áreas que necesitan ser sanadas. Pero si cerramos el oído, también cerramos la puerta al crecimiento espiritual. El sabio no vive agobiado por lo que no puede controlar, no se consume por lo que escapa de sus manos.
Él sabe que hay un Dios soberano que gobierna sobre el tiempo y los acontecimientos. No es que el creyente se vuelva pasivo, no, es que entiende sus límites y confía en el plan del Señor. Cada día se convierte en una oportunidad para aprender, para caminar con cautela, pero también con esperanza, confiando en que Dios dirige los pasos del justo. En Eclesiastés capítulo 2, versículos 13 y 14, se nos muestra una comparación poderosa. Then I saw that wisdom excelleth folly, as far as light excelleth darkness. The wise man's eyes are in his head, but the fool walketh in darkness. ¿Qué imagen más clara? La sabiduría es como la luz, y el necio como quien camina a ciegas. No se trata de acumular información, de llenar la mente de datos, sino de tener discernimiento, de ver más allá de lo inmediato, de entender lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Pero no nos equivoquemos, Eclesiastés no idealiza la sabiduría. El autor sabe que al final todos enfrentamos la misma realidad. Somos polvo y al polvo volveremos. Sin embargo, la sabiduría que viene de lo alto no es vana. Nos prepara para vivir de forma recta, para tratar a los demás con amor, para actuar con integridad. Esa sabiduría no se queda en libros, se ve en cómo perdonamos, en cómo servimos, en cómo decidimos. La necedad, en cambio, se disfraza de autosuficiencia. El necio no aprende de sus errores, no acepta corrección y repite los mismos patrones que le han llevado al dolor. Busca lo inmediato, lo que brilla, sin pensar en las consecuencias. Y así, una y otra vez, tropieza con la misma piedra. Pero el sabio, el que teme al Señor, aunque sufra, sabe que hay propósito. Sabe que Dios está con él en medio de la tormenta, que cada prueba es una escuela de carácter. No podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos decidir cómo respondemos. Y cuando dejamos que la sabiduría de Dios moldee nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras relaciones, entonces dejamos de vivir en confusión y empezamos a caminar en la luz, porque no se trata de tener todas las respuestas, sino de buscar al que las tiene. ¿Estás dispuesto hoy a dejar que el Señor dirija tu vida con su sabiduría? Cuando uno abre el libro de Eclesiastés y permite que sus palabras resuenen en el alma, se encuentra con un espejo que confronta nuestras prisas, nuestras decisiones impulsivas, nuestra necesidad de satisfacción inmediata. En medio de un mundo saturado de entretenimiento superficial y soluciones instantáneas, el sabio de Eclesiastés nos llama a detenernos, a pensar, a mirar más allá de lo momentáneo. No basta con vivir, hay que vivir con propósito. Y ese propósito comienza con una actitud reverente hacia Dios. En el capítulo 5, versículos 1 y 2, el autor nos advierte con ternura y firmeza: no te acerques a Dios con palabras vacías. ¿Cuánta verdad hay en eso? Orar no es llenar el cielo de ruido, sino abrir el corazón con humildad. Hay quienes piensan que con fórmulas religiosas o frases elocuentes se puede tocar el cielo, pero el Señor no busca discursos. Él mira la disposición del alma. La reverencia no es formalidad, es reconocer que estamos delante del Creador del universo, quien conoce cada lágrima que derramamos, cada suspiro que nadie oye. Eclesiastés, aunque a veces parezca teñido de melancolía por lo fugaz de la vida, nunca pierde de vista que hay una presencia mayor que todo lo visible. Y es en esa presencia donde el corazón encuentra ancla. La sabiduría verdadera no es saberse mucho, sino reconocer cuán pocos somos sin la guía del Altísimo. En la antigua Israel, el templo era el centro de la vida religiosa, pero el mensaje de este libro va más allá del rito. Apunta a una vida transformada desde lo íntimo, una vida que honra a Dios no solo en el altar, sino en cada decisión, en cada pensamiento oculto. Amigo, ¿de qué sirve prometer grandes cosas si no hay sinceridad en el alma?
¿De qué sirve entregar ofrendas si el corazón no está rendido? Dios no busca apariencias, Él examina el corazón. Hay quienes creen que la fe es cuestión de rutinas, de cumplir ciertos pasos. Pero el Evangelio nos recuerda que el reino de Dios comienza dentro de nosotros. La verdadera reverencia nace cuando dejamos que su palabra moldee nuestros deseos, nuestros temores, nuestras prioridades. El contraste entre el sabio y el necio se vuelve entonces un llamado urgente. El sabio guarda silencio para escuchar la voz del Señor. El necio se apura a hablar sin pensar. El sabio reconoce sus límites y se apoya en Dios. El necio confía solo en lo que tiene o lo que aparenta. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Con qué actitud te presentas ante tu Creador? Eclesiastés no ofrece respuestas rápidas, pero sí una profunda invitación a confiar, incluso cuando no comprendemos todo. Hay un sentido más allá de lo visible, un propósito que se revela en la fe. Cuando el texto nos dice que no demoremos en cumplir los votos hechos a Dios, no se trata de miedo ni de legalismo, sino de entender que nuestra relación con Él no es un acto superficial, sino una entrega viva y transformadora. No hablamos de religión vacía, sino de una fe que cambia lo que somos. Dios no está lejos, amigo. Él no es un rey distante, encerrado en los cielos. Es un Padre que ve el corazón, que escucha nuestras oraciones sinceras, que se alegra cuando caminamos en integridad. No le impresionan nuestras palabras hermosas, pero sí se complace en nuestra honestidad. Y como un rayo de luz en medio del libro, en el capítulo 4, versículo 13, leemos una joya que conmueve. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Qué poderosa lección. No es la riqueza, ni el poder, ni la edad lo que da valor, sino la humildad para aprender. Aquellos que abren el corazón a la corrección hallan gracia. Aquellos que se endurecen pierden el rumbo. La gratitud también encuentra su lugar aquí. El que sabe agradecer por lo pequeño rara vez se amargará por lo que no tiene. Eclesiastés, en su sabiduría sencilla pero profunda, nos recuerda que no es lo que poseemos lo que define nuestra vida, sino la actitud con que vivimos. Aún en culturas donde reinaban jerarquías y clases sociales marcadas, la palabra de Dios rompía esos moldes y afirmaba: ante Él todos somos iguales. Hoy, querido oyente, esa verdad sigue vigente. Lo que agrada a Dios no es un estatus, sino un corazón dispuesto. Que podamos vivir cada día con esa sabiduría que reconoce nuestra fragilidad y se aferra a la fortaleza del Señor. Que nuestra fe no sea ritual, sino relación. Que nuestros pasos no sigan el ruido del mundo, sino la voz suave del Espíritu. Porque sólo así encontraremos sentido, incluso en medio de lo efímero. He visto cómo el orgullo humano intenta construir castillos que desafían al tiempo, levantar torres que griten al mundo: aquí estoy y permaneceré por siempre. Pero amigo mío, la palabra nos recuerda que todo lo que el hombre levanta con sus propias manos es como neblina en la mañana. Aparece por un instante y luego desaparece. El libro de Eclesiastés habla con una franqueza que corta como espada. Nos advierte que aún las mayores conquistas, aquellas que parecen impresionar a todos, no garantizan satisfacción duradera. ¿Has sentido alguna vez ese vacío inexplicable después de alcanzar una meta por la que luchaste durante años? Esa extraña sensación de que algo aún falta, ese eco en el alma, es la voz del Espíritu recordándote que solo lo eterno puede llenar lo eterno. El autor de Eclesiastés habla de sus grandes obras: casas construidas, viñedos plantados, logros imponentes. Pero al final reconoce que nada de eso trajo sentido verdadero. ¡Qué poderoso testimonio! Porque tú y yo también hemos corrido tras logros, buscando identidad
en títulos, propiedades, reconocimiento. Y sin embargo, cuando la noche cae y estamos a solas con nuestra alma, muchas veces nos descubrimos vacíos, hambrientos de algo que el mundo no puede dar. Por eso, la humildad no es debilidad, sino sabiduría. Es reconocer que no lo controlamos todo, que nuestras fuerzas tienen un límite. Es doblar la rodilla y decir: Señor, sin ti, todo lo que poseo se disuelve como arena entre los dedos. Y es en ese acto de entrega donde comienza la verdadera fortaleza. La humildad abre espacio para aprender, para escuchar, para crecer. Y junto a ella nace una virtud que transforma: la gratitud. La gratitud no ignora los problemas, pero los pone en perspectiva. En lugar de mirar lo que falta, el corazón agradecido se enfoca en lo que permanece. La fidelidad de Dios, la misericordia nueva cada mañana, las oportunidades pequeñas que Él nos da para amar, servir y empezar de nuevo. Es fácil quejarse, es fácil enfocar nuestros ojos en lo que duele, pero cuando decidimos agradecer, aunque sea por lo más pequeño, algo se rompe en el cielo y la luz entra. Estas dos virtudes, la humildad y la gratitud, caminan juntas. La primera nos recuerda que somos polvo sostenido por la gracia. La segunda nos enseña a ver la mano de Dios en lo cotidiano. Y cuando cultivamos ambas, nuestro espíritu encuentra un refugio, una paz que no depende de las circunstancias. Ya no vivimos esclavos de la aprobación del mundo, ni temerosos del futuro, porque hemos aprendido a descansar en aquel que no cambia. Eclesiastés también nos dice que el tiempo borra incluso las construcciones más sólidas. Qué verdad tan dura, pero tan necesaria. Porque cuando todo parece desmoronarse, cuando nuestras esperanzas se derrumban como muros viejos, hay un ancla segura: Jesucristo, la roca eterna. Él no falla, Él no se desvanece, Él no decepciona. Puede que estés enfrentando hoy el dolor de una pérdida, la frustración de un sueño que no se cumplió, o el cansancio de tantos intentos sin resultados. Pero escucha, no estás solo. El Señor está contigo, Él te ve, Él te ama y aún hay esperanza. No pongas tu fe en lo que el hombre puede construir. No pongas tu confianza en lo que perece. Mira al cielo, mira a la cruz. Allí está tu valor, tu identidad, tu propósito. Y si alguna vez dudas de tu camino, recuerda esto: lo que haces con humildad y gratitud jamás será en vano. Tal vez no recibas reconocimiento aquí en la tierra. Tal vez tu nombre no aparezca en monumentos, pero en el cielo, cada acto de fe, cada palabra dicha con amor, cada oración hecha en secreto, será recordada por la eternidad. Amado hermano, amada hermana, hoy es un buen día para empezar de nuevo. Hoy es un buen día para soltar el orgullo y abrazar la gracia. Hoy es un buen día para decir: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Enséñame a vivir para ti. ¿Estás listo para dar ese paso? Hay luchas, todos las tenemos, pero cuando uno empieza a verlas con otros ojos, no como obstáculos, sino como parte de un viaje hacia la madurez espiritual, todo cambia. Lo que hoy lograste no es un trofeo que debas aferrarte con desesperación, sino una estación temporal que te acerca más a la imagen de Cristo en ti. El corazón sabio sabe que nada en esta tierra es permanente. Por eso, en vez de temerle al cambio, aprende a caminar con Él, permitiendo que Dios renueve tus metas, tus sueños y tus valores. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 12 al 13, se nos recuerda algo profundo: que el hombre se regocije y haga bien en su vida, y que coma y beba y goce el bien de toda su labor, es don de Dios. Esto no es una licencia para vivir en desenfreno, sino una invitación divina a disfrutar las bendiciones que el Señor nos da, sin olvidar nunca al dador. La verdadera alegría no se opone a la reverencia, sino que nace de ella.
Porque cuando entendemos que cada bien proviene del Padre, lo celebramos sin arrogancia, lo compartimos con gratitud. El pueblo de Israel lo comprendía bien. Año tras año celebraban con alegría las cosechas, las victorias, la fidelidad de Dios. No era mera fiesta humana, era una forma de recordar que Dios había estado con ellos en el pasado y seguiría estando. Así también lo expresa Eclesiastés. La verdadera felicidad nace de un corazón agradecido que reconoce la mano invisible de Dios en cada jornada, en cada pan sobre la mesa, en cada noche de descanso. Pero también nos advierte, cuando el hombre se olvida de su fragilidad y se atribuye toda la gloria, el gozo se convierte en vanidad. Sin reverencia, todo éxito pierde su sentido. Reverenciar al Señor no es simplemente asistir a un templo o repetir oraciones. Es una actitud del alma. Es vivir con los pies en la tierra, pero el corazón anclado en el cielo. Es mirar cada logro, cada alegría, como una chispa del amor eterno de Dios, no como fruto exclusivo de nuestro esfuerzo. Es caminar con humildad, sabiendo que todo en esta vida es pasajero, pero también que nada es casual cuando confiamos en su plan perfecto. Eclesiastés nos presenta este misterio profundo, gozo y finitud. Nos habla de reír y llorar, de nacer y morir, de sembrar y cosechar, pero lo hace no para sembrar desesperanza, sino para despertar conciencia. Saber que la vida es breve no es motivo de miedo, sino de sabiduría, porque quien entiende que el tiempo vuela, aprende a no desperdiciarlo en cosas vanas, disfruta más intensamente lo que tiene y sobre todo se aferra más a lo eterno. La reverencia verdadera no se limita al culto. Es lavar los platos con gratitud, es caminar al trabajo dando gracias, es dormir sabiendo que Dios vela. Así, la alegría deja de ser una carrera loca por más placer y se convierte en una expresión serena de quien sabe que fue bendecido por el Creador con lo necesario para vivir y con un anhelo en el alma que apunta hacia el cielo. El capítulo 12, versículo 13, resume todo el mensaje de Eclesiastés con palabras que estremecen. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está el corazón del asunto. No son las riquezas, ni el placer, ni el trabajo, ni el conocimiento lo que le da sentido a la vida, sino la relación viva con el Señor. Ahí se halla el propósito, ahí se halla la paz. Y aun cuando se dirige a los jóvenes, el autor no suaviza el mensaje. En el capítulo 11, versículo 9, les dice: alégrate, joven, en tu juventud, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Porque sí, la libertad es hermosa, pero no puede ser sin freno. Es un don que debe vivirse con responsabilidad, con conciencia de eternidad. Todo en Eclesiastés nos recuerda que la existencia está marcada por ciclos. Hay un tiempo para todo, tiempo para sanar, para edificar, para callar, para hablar. Y en esa danza de estaciones, el alma humana aprende a confiar, aprende que hay belleza incluso en los inviernos, porque cada etapa tiene su propósito bajo el cielo. La imagen del sol aparece una y otra vez. Sale, se pone, vuelve a su lugar. En su rutina constante, el sol nos habla de la repetición de la vida, a veces reconfortante, a veces agotadora, pero siempre llevándonos de la mano hacia una comprensión más profunda de nuestro lugar en el gran diseño de Dios. Así, cada versículo, cada línea de Eclesiastés se convierte en un espejo del alma. Nos muestra lo que somos, frágiles, pasajeros, sedientos de sentido. Pero también nos recuerda quién es Él, eterno, fiel, presente en cada segundo. Y cuando vivimos desde esa verdad, la vida ya no es un laberinto sin salida, sino un camino lleno de esperanza, dirigido por las manos del buen pastor. A lo largo de sus páginas, el libro de Eclesiastés nos lleva de la mano por los pasillos del alma humana. Cada palabra
es como un espejo que refleja nuestra fragilidad. Cada pasaje es una ventana abierta al sentido eterno de la vida. No es un libro para pasar rápido, sino para detenerse, meditar y dejar que el Espíritu de Dios hable al corazón. En el capítulo 9, los versículos 7 y 8 nos invitan: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Estas no son solo frases poéticas, sino un llamado a vivir con gratitud, a recibir cada día como un regalo inmerecido del cielo. En estos versículos no hay una exaltación del placer sin límites, ni un desprecio por lo espiritual. Hay más bien una exhortación clara: vive con alegría, pero con conciencia. Disfruta del pan, del aceite, de las vestiduras limpias, pero no olvides que todo lo bueno proviene del Padre de las luces. En medio de un mundo marcado por la prisa, donde muchos viven cansados, angustiados y sin dirección, estas palabras suenan como una melodía de paz que nos recuerda lo esencial. Dios no nos creó para correr sin sentido, sino para caminar con propósito. Eclesiastés nos recuerda que la vida es breve, que cada momento cuenta y que no podemos malgastarla persiguiendo vanidades o cargando con amarguras. Nos llama a vivir con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. No se trata de rechazar los avances del mundo moderno, sino de preguntarnos si esos avances han apagado la voz de Dios en nuestros corazones. Estamos tan ocupados que ya no oímos al Creador, tan llenos de cosas, pero vacíos de sentido. El mensaje espiritual que fluye en estas líneas no se reduce a rituales ni a palabras vacías. Es un llamado profundo a una comunión viva con el Señor. Es en lo cotidiano, al lavar los platos, al conversar con un ser querido, al contemplar el atardecer, donde podemos descubrir la presencia de Dios. Él está allí, esperando que volvamos nuestros ojos hacia Él. Y cuando lo hacemos, hasta las tareas más pequeñas se transforman en actos de fe. Eclesiastés no es solo una reflexión filosófica, es una guía práctica para vivir con sabiduría. Nos anima a tomar decisiones que honren a Dios, no simplemente a seguir lo que dicta la sociedad. A la hora de elegir un trabajo, de manejar nuestros recursos o de cultivar nuestras relaciones, debemos preguntarnos: ¿esto glorifica al Señor? Porque cuando entendemos que la vida es fugaz, aprendemos a enfocar nuestro tiempo y energía en lo que realmente importa: amar, servir, perdonar, buscar a Dios. Y no es un fracaso tener dudas. No es pecado sentirse confundido a veces. El mismo libro nos enseña que el alma que busca, aunque tropiece, está viva, que las preguntas sinceras forman parte del camino de la fe. Eclesiastés nos muestra que la sabiduría no es tener todas las respuestas, sino vivir en la verdad de que solo en Dios encontramos sentido. Que una vida breve, vivida con propósito, vale más que 1000 años sin rumbo. En el capítulo 12, versículo 12, hay una frase que retumba como advertencia y consuelo. El mucho estudio es fatiga de la carne, que actual, en un mundo lleno de información, donde cada día nos abruman las voces, las teorías, las opiniones. Dios nos recuerda que no es el saber humano lo que salva, sino su palabra viva, que podemos estudiar sin descanso, pero si no tenemos el temor de Dios, seguimos vacíos. A lo largo del tiempo, muchos han tratado de descifrar este libro. Algunos lo ven como un mosaico de pensamientos dispersos. Otros descubren en él una sabiduría profunda, llena de contrastes, porque así es la vida. Un día reímos, otro lloramos, un día sentimos fe, otro dudamos, pero en todos esos momentos Dios está presente. Y Eclesiastés, lejos de ser una confusión, es un reflejo honesto del alma humana y una lámpara que aún entre sombras
nos señala el camino de regreso al Padre. Incluso los grandes filósofos, sin conocer la revelación completa del Evangelio, sintieron en este libro la resonancia de su propia sed de sentido. Pero nosotros, que conocemos a Cristo, podemos leer Eclesiastés a la luz de la cruz, sabiendo que todo lo que parece vacío en Él se llena, que toda pregunta en Él encuentra respuesta, que toda brevedad en Él se transforma en eternidad. He visto cómo a lo largo de los siglos el ser humano ha buscado respuestas entre las páginas del libro de Eclesiastés. Algunos lo han leído con escepticismo, otros con asombro, pero hay quienes, con ojos llenos de fe, han descubierto en sus palabras una llamada al quebrantamiento y a la confianza profunda en Dios, porque cuando el alma se queja, también se abre una puerta, y a veces es a través del lamento sincero que la fe se purifica y madura. Eclesiastés no es un tratado seco, es un canto pausado, una reflexión que fluye como oración. Su lenguaje poético no se limita a señalar la fugacidad de lo material, va más allá. Nos confronta con la inutilidad de todo intento humano de darle sentido a la vida sin la presencia del Creador. Esta comprensión ha sido sostenida por los hombres y mujeres que han aprendido a soltar lo terrenal, entendiendo que el apego a este mundo no puede llenar el vacío del alma. Pero también hay quienes han encontrado en Eclesiastés un llamado a la sabiduría práctica, esa que busca respuestas concretas en medio de los dilemas cotidianos. Lo cierto es que este libro ha sabido hablar a cada corazón, sin importar la época. Su mensaje resuena en el alma del que duda y también en la del que cree, porque no es un libro que exige certezas, sino uno que invita a caminar entre preguntas, con reverencia y apertura. Y en ese caminar llegamos al capítulo 12, donde el autor deja caer una verdad que sacude el alma. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Estas palabras no son amenaza, sino invitación. Nos recuerdan que cada vida está siendo mirada desde el cielo y que lo oculto no permanecerá así para siempre. En medio de la fugacidad hay una verdad que permanece, y esa verdad es Dios mismo. No basta con reconocer que todo pasa. Lo esencial es preguntarse: ¿qué tiene valor eterno? ¿Dónde debe reposar nuestro corazón? Cuando entendemos que nuestras victorias terrenales son efímeras, dejamos de medir la vida por logros visibles. Empezamos a considerar su peso a la luz de lo que no se ve. La compasión, la fe, el amor verdadero. El autor de Eclesiastés, al observar la existencia humana, parece susurrar algo al corazón cansado. Reverencia a Dios, ama a tu prójimo, cultiva una conciencia limpia. No es un llamado a escapar del mundo, sino a vivir en él con propósito eterno, porque la búsqueda de sentido sigue viva en cada generación. Y si somos honestos, todos hemos sentido ese vacío que nada logra llenar, por más que lo intentemos con placeres, posesiones o reconocimientos. Pero Eclesiastés no nos deja en el abismo, nos toma de la mano y nos lleva a ver que toda idolatría, ya sea el dinero, la fama o el poder, termina cayendo como castillo de arena ante la realidad de la muerte. Todo envejece, todo se va, y en ese momento lo único que permanece es la esencia de quien ha aprendido a confiar en Dios. Por eso, muchos, al leer este libro, se sienten comprendidos. Ya no están solos. Descubren que sus dudas también tienen un lugar en la historia de la fe. Porque Dios no desecha al que se pregunta, al que se quiebra, al que busca con lágrimas. Al contrario, Él se deja encontrar en medio de la confusión. Y cuando abrazamos esa sinceridad, cuando dejamos de fingir, algo cambia. La vida empieza a tener un nuevo rumbo. Uno que no ignora el dolor, pero que tampoco se rinde ante él. Porque hay esperanza,
hay redención, hay un Salvador. Así que la voz de Eclesiastés sigue viva y nos lanza preguntas que cortan como espada. ¿De qué sirve tenerlo todo si el alma sigue vacía? ¿Qué es lo que realmente importa cuando el telón cae y la vida se acaba? Quien se atreve a responderlas con humildad descubre que la verdadera riqueza no está en las manos, sino en el corazón rendido. Y en ese viaje, al quitarse las máscaras, al dejar caer las ilusiones, el alma encuentra aquello que nunca se desvanece, la presencia de Dios. Y ahora, querido amigo, querida hermana en la fe, te hago una pregunta desde lo más profundo de mi corazón. ¿Qué estás buscando en esta vida que pasa tan rápido? ¿Dónde está tu tesoro, tu anhelo más íntimo? Porque si hemos aprendido algo hoy, es que todo, absolutamente todo, es vanidad si Dios no está en el centro. No te vayas con el alma indiferente. Detente un momento, reflexiona. Porque esta palabra no vino a llenar tu mente de ideas religiosas, sino a sacudir tu espíritu, a invitarte a mirar más allá de lo aparente. Lo que el mundo celebra hoy, mañana será polvo, pero lo que construyes en la presencia de Dios, una vida de reverencia, de amor sincero, de fe en Cristo, eso permanece para siempre. Si este mensaje tocó tu corazón, si te ayudó a entender que aún en tus dudas hay espacio para la fe, te animo a compartir lo que estás viviendo. ¿Qué parte de Eclesiastés te ha confrontado más? ¿Qué verdad despertó algo en ti? Cuéntamelo en los comentarios, porque no estás solo. Esta comunidad está aquí para orar contigo, para caminar a tu lado. Tus palabras pueden alentar a alguien más que también está buscando sentido entre las sombras. Y si hoy sientes el deseo de volver a Dios, de dejar atrás la rutina vacía, hazlo. No esperes a tener todas las respuestas. El Señor no busca perfección, busca sinceridad. Puedes orar ahí mismo donde estás. Dile con tus palabras: Señor, me cansé de correr detrás del viento. Quiero que seas mi norte. Ayúdame a vivir una vida que tenga peso eterno. Antes de irte, te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. No para seguir a un hombre, sino para que juntos sigamos profundizando en la palabra que transforma. Cada semana compartimos reflexiones, enseñanzas, mensajes que nacen del deseo de ver vidas restauradas por la gracia de Dios. Y si este video fue de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite. Nunca sabemos a quién puede alcanzar una palabra dicha a tiempo. Gracias por acompañarme hasta el final. Oro para que el Espíritu Santo siga obrando en ti, guiándote hacia lo que verdaderamente permanece. Y recuerda, lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve, eso es eterno. Que la paz de Cristo guarde tu corazón y que su sabiduría te acompañe cada día. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, que Dios te bendiga abundantemente.